hecha está. A un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Con toda humildad y reconociendo que somos pecadores, en silencio pidamos a Dios perdón de todo corazón por nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres su misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, hijos. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en esta primera lectura. Es del libro del profeta Jeremías. El profeta está ante una situación en la cual tiene que denunciar las injusticias del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se vanagloria de tener el templo de Jerusalén, sí, pero ellos no cambian. Sentirse vanagloriados, orgullosos del templo de Jerusalén, pero no son fieles a la voluntad de Dios, a sus mandatos. Escuchen lo que Dios le manda decir al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, y si ellos no cambian, entonces vendrán las desgracias y lo que es su orgullo se va a destruir, se va a venir abajo, es decir, el templo. Escuchen por esas palabras que ha dicho el profeta en nombre de Dios y las consecuencias que tiene que sufrir él. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín,
hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Cantamos todos. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que sustituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria
y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Escuchamos el Evangelio y al escucharlo hemos entendido cómo Cristo Jesús fue rechazado en su propia tierra, el lugar donde Él se había criado. Hemos dicho, Él nace en Belén y se cría en Nazaret. Llega a su tierra y sucede que, como todos los sábados, Él iba a la sinagoga donde quiera que se encontraba. Ir a la sinagoga es darle culto a Dios. Y entonces va a la sinagoga junto con sus discípulos. Es sábado y está lleno de gente la sinagoga, porque era el día en que todo judío tiene que ir a la sinagoga. Fue, y estando ahí, bueno, le toca predicar. Se levanta, hace el pasaje de las Sagradas Escrituras que le prestan y entonces empieza a hablar. Toda la gente le daba crédito a sus palabras, a lo que él enseñaba. Sus palabras penetraban hasta la médula de los huesos. Él impresionaba, impactaba su propia persona, transmitía algo positivo, ¿verdad? Algo positivo hacia la misma gente, y entonces eso lo hacía a la gente sentirse a gusto. Pero no faltó quienes empezaran a juzgar y hablar de Cristo. ¿Qué es lo que hablan de Él? Se van a la parte humana. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están aquí entre nosotros? ¿No viven sus propias hermanas? Entonces, ¿de dónde le ha venido tanta sabiduría y el poder para poder hacer milagros? Y lo empezaron a cuestionar. Ellos se preguntaban y empezaban a cuchichear y a hablar. Quien escribe ese pasaje es San Mateo, y San Mateo es apóstol. San Mateo andaba con Cristo Jesús y él escuchó esto. Así es de que cuando él llegó a la sinagoga, los apóstoles llegaron acompañando a Cristo, y donde quiera pudieron sentarse, donde pudieron se sentaron. Y es seguro que empezó San Mateo a escuchar lo que hablaban de Cristo. Y escuchaba cómo lo criticaban y cómo era su actitud negativa hacia él, a no creer. Porque así dice el Evangelio, y se negaban a creer en él. No le creyeron. Cuando una persona se resiste a creer hacia la misma persona, entonces no se puede hacer nada. Ellos no creían en Cristo, lo rechazaban. Al que vieron correr por las calles de Nazaret, al que vieron jugar, hasta con sus propios hijos lo vieron jugar y no creyeron en él. A ese mismo que se juntaba con sus hijos, que vio la adolescencia con sus propios hijos, siendo joven se juntaba con sus hijos, porque a los 30 años salió de Nazaret y se fue a predicar por 3 años. Ahora regresaba y se encontraba con ellos, unos más viejos y demás, no creyeron. Aquí no se nombra la presencia de la Virgen María, pero como era sábado, todo judío tenía que ir a la sinagoga, y ella es seguro que fue para acompañar a su hijo. Y ella escuchaba lo que hablaban de su propio hijo. Sí, la Virgen María escuchaba lo que decían de su propio hijo, lo que comentaban de él. Y entonces quisieron decir, una familia, que no es hijo del carpintero, un carpintero ¿cuánto puede ganar? ¿Que no se llama su madre María? Y entonces, ¿dónde viven ellos? Aquí en tal casa, nosotros los conocemos. Y ahora, ¿de dónde le viene tanta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿De dónde sacó eso? Si sabemos de dónde viene, sabemos quién es su familia, pero se fueron solamente a la parte humana y no quisieron aceptar la parte divina. Reconocer que Cristo es perfecto Dios y es perfecto hombre, no lo quisieron aceptar. Solamente ver la parte humana, pero no la divina. Y hablaban, ¿que no viven aquí sus hermanos? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Sí, los hermanos, sus hermanos y hermanas eran los parientes cercanos de Cristo. Hemos dicho que como no existía la palabra primo hermano, eran sus parientes cercanos. Y todos se decían hermanos, porque no existía la palabra primo hermano. Por eso ellos todos se decían hermanos, y es cuando ellos hacen ese hincapié. Conocemos a su familia, y luego entonces, ¿de dónde vienen los milagros? Esto que a Cristo le pasó, lo rechazaron su propia gente, no quieren creer en Él, fue lo mismo que escuchamos al profeta Jeremías. A Jeremías tampoco lo quisieron. Y es que el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios, no quiso aceptar la voluntad de Dios. Es que Cristo es la voluntad de Dios.
Lo mismo que le pasó al profeta, el profeta anunció con su propia vida lo que vendría después. Él anunciaba la salvación. Si se convierten, entonces no serán castigados. No quisieron. El pueblo de Israel no quiso aceptar las palabras del profeta que Dios le había dicho. Dile eso a mi pueblo. Siguen con sus falsos dioses, me han abandonado. Siguen adorando sus ídolos y se han olvidado de mí. Yo que les di la vida, yo que me he preocupado por ellos, y se han ido a adorar a quien no existe. Por eso, pero ellos tenían un problema. El problema de ellos es que se iban con los paganos. Los paganos eran los que no eran judíos y se dejaron influenciar por sus costumbres religiosas. Tenían sus ídolos, sus falsos dioses, a los cuales rendían culto. Ahí van ellos y también iban para allá. Y entonces ofrecían los sacrificios a sus falsos dioses que no existían. Pero pues como no conocían, son ignorantes, en su ignorancia hacían eso. Ahí van los judíos, sabiendo que existe el único Dios verdadero, ahí van para allá. Y entonces, ¿en qué terminaban esas reuniones? Daban culto a sus ídolos, daban la espalda a Dios. Y después venían los desórdenes, terminaban en borracheras y demás cosas y desórdenes. Y les gustaba ir para allá. Pero no contentos con eso, al ir allá, después cuando llegaba el sábado, iban aunque no llegara el sábado, entre semana iban al templo de Jerusalén. Y luego, vas para allá y luego vienes a darme culto aquí. No. Y entonces es donde Dios le dice al profeta, si no te arrepientes, si no cambias, van a venir desgracias. Y como se sentían ellos orgullosos, para ellos el templo era como algo imponente y se sentían el orgullo de tener un templo y ser del pueblo de Israel, elegido por Dios, un pueblo religioso, un pueblo de mucha fe. Pues se equivocaron, porque Cristo les hace ver que no es verdad lo que se habla de ellos. Perdón. No es verdad lo que se habla de ellos. Lo que ellos dicen ser, no lo son. Que muy religiosos, que muy piadosos, ¿de qué? Si ellos fueran piadosos y religiosos, hubieran aceptado a Cristo por su fe, pero no lo aceptaron. Lo rechazaron porque ellos querían vivir como ellos querían. Ellos querían vivir como ellos querían, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso lo que hemos escuchado, dijo el profeta, si no cambian, diles lo que va a pasar. Vienen desgracias sobre ustedes. Van a destruir el templo. Ese templo va a venirse abajo. Lo van a destruir. No, pues se enojaron. Por eso se le dejaron ir al profeta Jeremías, igual que a Cristo. Escuchamos el pasaje del Evangelio y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo a Cristo les molestó eso que les dijo. ¿Qué les dijo? Nadie es profeta. Podrá ser profeta en otros lados, menos con los de su casa y en su propia tierra. Nadie es profeta en su tierra ni con los de su casa. Para decirles, mucha piedad, vamos a la piedad. Que muy religiosos, ¿dónde está su religiosidad? Si no me han aceptado, no han aceptado la voluntad de Dios, entonces no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, viven de acuerdo a sus caprichos, a la manera de pensar de ustedes. Se molestaron. Y a Cristo lo van a sacar. Y lo van a querer aventar a un despeñadero para que se mate. Hasta ahí aparece esa parte del Evangelio. Pero si en la Biblia seguimos leyendo, así lo hicieron con él. No lo arrojaron, volteó a verlos. Y al voltear a verlos, no hicieron nada y se fue por el medio de ellos. Y es seguro que se fue en ese momento con su madre y los apóstoles. Porque traían mucho coraje contra él, porque lo que se había dicho. Les había dicho eso, se sentían ellos muy religiosos, de mucha piedad, de mucha fe. ¿Cuál fe? No tenía nada de fe. Por eso van a balanzar contra el profeta Jeremías. Y eso que van a hacer con ellos, el profeta da testimonio con su vida de lo mismo que le van a hacer a él, se lo van a hacer a Cristo. Ellos nunca se imaginaron que lo que ellos hablaban, los profetas, todo se iba a referir a Cristo. Hablaban de la salvación y ellos pensaban que Dios mismo, ese mismo Dios Padre que les hablaba, era el mismo que los iba a salvar. Pero nunca se imaginaron que ese Dios Padre enviaría a su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a su propio Hijo,
se haría hombre para venirse. Perfecto Dios y perfecto hombre. El Dios que se viene a ser se hizo hombre, se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María para venir a salvar a los hombres. Ellos nunca se imaginaron eso. Nunca se lo imaginaron. Ellos hablaron, profetizaron y demás, pero nunca se imaginaron los planes que Dios tenía. Hablaban de la salvación, pero ¿cómo iba a ser la salvación? No sabían. Por eso, cuando llegó el rey de Babilonia, al poco tiempo llegó el rey de Babilonia, ellos nunca se lo esperaban, las palabras que había dicho el profeta. Y cuando llegó, se llevó todo lo que quiso. Se llevó, quitó de las puertas todo el oro que pudo. Se llevó los vasos sagrados, todo lo que había oro dentro del templo, se lo llevó todo. Y había muchísimo oro. Y lo que no podía despegar, llévenselo con todo y todo. Puertas con todo y todo, vámonos, órale. No se puede quitar el oro de esas puertas, quiten las puertas y nos llevamos. Y todo lo que pudo se llevó. Así es de que destruyó aquello. Y ellos nunca se imaginaron que las palabras del profeta, de los profetas, que dirían que el castigo vendría en su propio orgullo, y su orgullo era el templo. Así de que ahora, ¿qué dónde van a tener? ¿Cuál es el culto? Se abandonó el templo. Esas son las desgracias que vendrían con ellos. Por eso el profeta dice, bueno, ¿por qué me atacas de esa manera? ¿Se fijaron cómo dice el mismo profeta? Dice, ¿por qué yo tengo que pagar lo que no robé? ¿Por qué tengo que restituir el dinero del cual yo no robé? Si no lo robé, ¿por qué? Como diciendo, ¿por qué tengo la culpa yo de lo que ellos hicieron? Yo no tengo la culpa de eso. ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué esos ataques? ¿Por qué esas ofendas del pueblo para con el mismo profeta? Es lo mismo que hicieron con Cristo. Es lo mismo que hicieron con Cristo. Por eso, fíjense cómo se cumplen las palabras de los profetas. Todo se cumple en la persona de Cristo. Todo lo que ellos hablaron, todo se cumple en la persona de Cristo. Lo que ellos les hicieron en su propia vida, daban testimonio y testificaban cómo iba a sucederle a Cristo. Sin que ellos supieran que iba a ser el Mesías. ¿Quién sería el Mesías? No sabían ni cómo venir la salvación. Y vean cómo lo que les pasó a ellos, todo se repite en la persona de Cristo. Termino diciendo lo siguiente. Ante esto, que el pueblo de Israel nunca escuchó y que Dios les advirtió de las desgracias que vendrían. Entonces se acabó el templo de Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén y se quedaron solos. Vino sus castigos, sus desgracias, y la desgracia para ellos fue llevarlos al destierro. Lo más que se podía de gente, al destierro. Se quedaron solos. El templo destruido. 70 años así. La mayoría de la gente se fue, los jóvenes, los aptos para la guerra, los fuertes y demás, todo se llevó. ¿Tienen familia? Con soy familia, llévensela, órale. Y solamente dejó a los enfermos y a los ancianos. Un pueblo de Israel con esas personas. Y narran precisamente los profetas cómo la gente salía al campo, dice que veía desolación. Los ancianos en las puertas sentados, mirando cómo terminaba el día, sin hacer nada, triste. Una gran tristeza, pero ellos sí lo quisieron. Su desgracia vino por no ser fieles a Dios, por no cumplir los mandamientos, porque le dieron la espalda a Dios al irse a adorar ídolos falsos. Y hoy tenemos eso. El orgullo y la soberbia hace, como el pueblo de Israel en tiempos de Cristo que lo rechazaron, sí, ellos que hablaron de Cristo, que vieron solamente la parte humana y no quisieron aceptar al mismo Dios, eso significa no aceptar la voluntad de Dios. Pero hoy en la actualidad, eso que le pasó a Cristo sigue sucediendo. Nadie es profeta en su tierra. Eso sucede. Sí, los primeros enemigos tuyos serán tu propia familia. ¿Por qué? No te creen. Corrígeles, no te creen. Así de fácil. Pero no saben las desgracias y no se van a pensar. Por eso escuchamos eso, para que podamos entender que Dios nos está advirtiendo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Si piensan que por mucho golpe de pecho y acercarse al templo y venir a misa y demás, eso lo hacía el pueblo de Israel. Fueron a darle culto a Dios los sábados y vivían mal. Y les vino su castigo si no cambiaban. Por eso para nosotros eso que nos está advirtiendo la misma Sagrada Escritura es eso. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus dioses? Tu orgullo, tu soberbia, la soberbia de no aceptar, porque era soberbia la de ellos, no aceptar, no creyeron en Él. Pero si miramos, escuchamos sus predicaciones, miraron sus milagros, no creemos y no creemos. Y así no quisieron creer, cerraron su corazón. Por eso hoy en la actualidad el soberbio, ese es su Dios. La soberbia es el Dios de esa persona, a no querer aceptar cambiar de vida. Y piensa que está bien. Y dice que en mi vida yo sabré. Y entonces no cambian de vida,
siguen igual. Y si se piensa que por el hecho de que yo le rezo a Dios, yo voy a misa, yo me doy golpes de pecho, equivocación. Si no se vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, si no se es fiel para aceptar al mismo Dios, a la voluntad de Dios, porque si un padre de familia corrige a sus propios hijos, es la voluntad de Dios, no es capricho del padre de familia, le habla a sus hijos por su propio bien. Pero el orgullo, la rebeldía, la actitud de cerrazón, el no querer obedecer, no querer escuchar, después vienen las desgracias y ¿qué dicen? Sí, me equivoqué. Pues ya qué. Ya cuando te equivocaste, cuando reconoces, pues porque te pasó lo que te pasó. Pero si todavía no te hubiera pasado eso, seguirías en lo mismo. Igual. Y no querer escuchar y tu soberbia de esa razón, al pensar que tú tienes la razón, que los demás están equivocados, que es su propia vida, que de eso, no, pues no. Hacer lo que hace el montón, eso es lo que hacía el pueblo de Israel, irse con los paganos para poder darle culto a sus falsos dioses. Eso es lo que hace mucha gente, que no se acerca a Dios, arrastra a otros y hacer lo que ellos hacen. Su Dios vino, su Dios sexo, su ídolo el dinero, su ídolo el placer, sus ídolos el desorden, la soberbia, la vanidad, el orgullo, la rebeldía, el querer decir, ¿por qué me corrige, yo sabré? Esos son los dioses. Los falsos dioses de ahora son esos. Los que están, mucha gente sumida en eso y no quieren salir. Y saben que están mal y no quieren salir. Vas a terminar en eso. Eso entra por aquí, sale por acá. Hasta que viene el hundimiento y el fracaso, es cuando empiezan a pedir ayuda. A veces es demasiado tarde. Por eso, si esto nos advierte el mismo Dios, es para que entendamos. Y así te puede corregir tu propio hermano, así te puede corregir tu propio pariente, así te puede corregir el vecino. Y por ver solamente la pura facha, y si te guías por la facha y no escuchas lo que te dice, no te fijes en la apariencia, fíjate en las palabras que está diciendo, que es para tu propio bien. En Cristo se fija en la parte humana. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Cuánto ganaba un carpintero en ese tiempo? Tenía, comía. No tenía para vender, ¿qué comía? La familia de Nazaret vivió teniendo lo necesario para vivir. No vivieron de lujo, lo necesario para vivir. Pero fueron criticados por eso. Y entonces, por eso hoy, corrige a alguien de tu familia. ¿Y tú? ¿Cómo eres? ¿Cómo andabas? ¿Tú qué hiciste? Y me vienes a corregir a mí. Siempre ver los defectos de la persona. Y no se dejan corregir. No se dejan corregir. ¿Por qué? Porque veo tus defectos y déjame cometer mis errores como tú los cometiste. Por eso te estoy advirtiendo para que no lo hagas. Pero son tercos. Pues hoy Dios, en ese primer día, nos está hablando acerca de eso. No nos queramos justificar con que rezamos y nos damos golpes de pecho y pensar que porque ya vengo al templo, vengo a misa, con eso me justifico las injusticias y la vida que llevo. Nada sirve. Si se lleva una vida de pecado, terminarás en el fracaso. Y tanto que rezabas, pero no con el corazón. Rezabas solamente para que te vieran o para cumplir, pero no con el corazón. Si hubiera con el corazón, entonces había un arrepentimiento, pero como no se hace con el corazón, solamente hablar por hablar, eso fue lo que Cristo les dio en cara y les dijo: nadie es profeta en su tierra ni en su casa. Y que a su tierra no lo quisieron, ni con los de su casa, sus propios parientes le dieron la espalda al mismo Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así es de que cuando corrijas a alguien y se te eche encima, dirás: pues si al Maestro, a Cristo, que es Dios, se le echaron encima los de su propia tierra, con los que jugaba, con los que convivía, no le creyeron, pues ¿qué me puede esperar a mí? Que al padre de familia no le hacen caso, porque dicen tener la razón ellos, y saben que andan mal y andan en malos pasos, en los vicios, y les corrigen y se enojan. Así puede ser el hermano, la madre o el padre de familia, y no hay quien les diga, no quieren cambiar. Su Dios es la soberbia, pero cuando vengan las desgracias van a entender, pero va a ser demasiado tarde. Por eso se nos habla a tiempo. Pónganse de pie. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Responderemos juntos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para que las transformaciones que se producen en el mundo sean para el bienestar de todos los hombres. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para que Dios conceda a los redentoristas imitar a San Alfonso María en su dedicación por anunciar que Jesús es el Salvador de los hombres. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Acoge, Señor, nuestra oración, pues se la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, continuamos nuestra Santa Misa. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Digamos: Señor, reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene, bendito es el que viene. En nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío. Levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama, el Dios que quiere nuestra salvación. Quiere que lo comamos para tener la humildad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a caprichos humanos. Él quiere nuestra salvación, por eso quiere que lo comamos. Y aquí está, adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Corazón santo, tú reinarás, nuestro encanto siempre será, nuestro encanto siempre serás. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Francisco Muñoz Valdivia, María de Jesús Rosas, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio. Por los que han muerto de una manera trágica y violenta: Regina Rivera, Luciano Torres Salazar, Otilia Morales, Susana Ojeda, Ana Elena Reyes Romero, Víctor Echeveste Gómez, Susana Ojeda, Marcos Aguirre, Sabino y Antonio Calderón, Jorge Armando Vázquez, Francisco Zúñiga, Amparo Martínez, Antonio Pavón Muñoz, Marcela Carrera, José Guadalupe Reyes, María del Carmen Lira Torres, Margarita Delgado Venegas, Consuelo Romero, Félix Fuentes, Jesús Rodríguez Anda, José Alberto Pérez Pérez, María Irene Consuelo Flores, Rafaela Meléndez, Berta Álvarez, Julia Rivera. Recuerda a tu hija Ana María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Familia Ávila Juárez, Ávila Alamilla, Ávila Sánchez, Luna Ávila, Rivera Ávila, María Concepción Ávila Juárez, Arturo Quirós Mosqueda. Por la paz de nuestras familias, en nuestra ciudad, de nuestra patria y en el mundo entero. Familia Godínez Navarro, Vázquez Navarro, Vargas Navarro, Reynoso Navarro, Trujillo Navarro, Navarro Medina, Navarro Rivera, Hernández Gutiérrez, Hernández Hernández, Ontiveros Martínez, Ontiveros Vallecillos, Tavares Salazar, Chimín Romero, familia Romero y María de la Luz Romero,
Familia Cejas Ceballos, Prado Lara. Por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud, por todas las personas que se encomiendan en nuestras oraciones. Familia Silva González, Mata González, Márquez Rodríguez, Rivera Urbina, Rodríguez Ortiz, Rodríguez Ramírez, Alejandro Rodríguez, Manuela Vallecillos Guerrero, Mario González Juárez, Juanita Martínez Valadez, Marta Angélica Valdivia Torres, Saúl Daniel, un año más de vida, y Jaime Ignacio Barbosa, Daniel Miranda Pavón, Claudia Tapia Cornejo. Por la santificación de todos los sacerdotes y la multiplicación de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, a la vida laical. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, con toda confianza, dirijámonos a nuestro Padre del cielo, cantando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos tomamos de las manos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo resucitado, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Es el momento de recibir la Sagrada Comunión. Los que van a comulgar ya saben ofrecer su comunión. Somos en el año jubilar. Ofrecemos la comunión por nosotros para ganar la indulgencia plenaria o por algún alma del purgatorio para que gane la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de sus pecados. Solamente después de comulgar hay que rezar un Padre Nuestro, un Ave María, el Gloria y el Credo por las intenciones del Santo Padre. Y con eso ganamos la indulgencia plenaria para nosotros o para algún alma del purgatorio. Su amor como nadie nos lo dio, era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó, de la tumba sale libre y vencedor. Vamos a cantar. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.
es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos, le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esta tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén.
Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Que la recepción de ese sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le pedimos su protección para nosotros y nuestras familias. Digamos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, en la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenas tardes. Eso sí, está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Oremos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu gracia y bendición sobre esa agua, para que todas las cosas y lugares en las que ella fue rociado alejen de ella el enemigo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, bendiga esa agua en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que no repruebas han pintado las imágenes, ni esculpidas las estatuas de los santos, sino que deseas que cuando las contemplemos podamos imitar la santidad de vida de aquellos a quienes nos representan. Te pedimos que derrames tu gracia y bendición sobre esas imágenes, hechas para honrar y recordar a tu Hijo Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a todos los demás santos. Y concede cuanto quisieran mirarlos y glorificarlos por medio de esas imágenes, alcanzar la felicidad en esta vida y en la otra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendiga esas imágenes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.